El presidente Andrés Manuel López Obrador salva a México y lanza la segunda etapa de la Cuarta Transformación con estos nuevos cambios a la Constitución mexicana. ¿Quieres saber cuáles serán estos cambios y qué beneficios le traerán a todos los mexicanos? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Antes de comenzar, queremos recordarles que ya están aquí los nuevos modelos de playeras en la tienda oficial de la Cuarta República. Corran por la suya y aprovechen este código de descuento del 35% en toda la tienda en todos los productos. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues sí, ciudadanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy nos ha dado excelentes noticias en lo que se refiere al segundo periodo de gobierno de la Cuarta Transformación. Como ya sabemos, están a punto de cumplirse 3 años desde que el presidente Andrés Manuel llegó a la silla presidencial en el 2018. Sin embargo, se ha planteado varios objetivos para la mitad de su mandato, en los cuales estarían de por medio diferentes cambios a la Constitución mexicana, es decir, reformas a la Carta Magna. Ciudadanos, esto es verdaderamente importante porque como tal, con estos cambios a nivel constitucional se cimienta y se planta la semilla de la Cuarta Transformación para hacer irreversibles todos estos cambios que el presidente Andrés Manuel está proponiendo a la Constitución mexicana. Es decir, aquí es donde subyace la Cuarta Transformación y donde está el verdadero cambio de todas estas políticas gubernamentales. Sin embargo, ciudadanos, vamos a revisar rápidamente de qué tratan todos estos cambios que están por venir y cuáles son las propuestas que dará el presidente Andrés Manuel a la próxima legislatura, es decir, a la Cámara de Diputados. Vamos a revisar una por una y veremos rápidamente cómo es que el presidente Andrés Manuel ya está arando la tierra para poder dejar bien plantada esta Cuarta Transformación. Como ya sabemos, el presidente Andrés Manuel ha propuesto diferentes reformas a la Constitución. Los repasamos rápidamente, como ha sido la reforma eléctrica, la reforma a los hidrocarburos, apoyos a las personas de la tercera edad, así como a estudiantes y a madres solteras, es decir, elevar a rango constitucional estos apoyos a los grupos más pobres y desamparados de nuestro país. Además, recordamos que un cambio constitucional bastante importante ha sido pasar la corrupción como un delito grave a nivel constitucional. De igual manera, la revocación de mandato a nivel del Ejecutivo y también la eliminación del fuero constitucional, es decir, que el presidente en funciones inclusive pueda ser juzgado aún estando en su mandato. Esto, ciudadanos, ha sido bastante importante porque como tal se elimina la imagen del intocable del presidente de la nación, además de otros cambios que van a favor de las políticas populares en nuestro país. Sin embargo, ahora ya se vienen nuevos cambios y el presidente Andrés Manuel ya los está proponiendo y los está adelantando ante la nueva legislatura en nuestro país. Estos cambios, estas reformas constitucionales, las enumera en 3 peldaños importantes a nivel institucional, comenzando por el Instituto Nacional Electoral, el INE, el cual ya sabemos que está actualmente controlado por la oligarquía o por la cúpula neoliberal, encabezada por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Sabemos que esta institución está tomada, está secuestrada por los neoliberales que una o de otra manera siguen poniéndole el pie a la Cuarta Transformación desde esa institución. El presidente Andrés Manuel propondrá una reforma a nivel electoral para poder convertir esta institución en una verdadera institución electoral meramente ciudadana. En el otro ámbito están cambios profundos a la Guardia Nacional, esta corporación policíaca, la cual quiere integrar directamente a la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, a la Sedena, para poder pasar todas sus operaciones a cargo del ejército y descentralizarlo de esta manera de la Secretaría de Gobernación. Con esto quiere asegurar que la Guardia Nacional, como una policía ciudadana, no va a estar
estar subordinada de ningún político ni tampoco de ningún partido político, ni siquiera de la Secretaría de Gobernación, sino que como tal centralizado e independizado gracias a su adhesión a la Secretaría de Defensa. Y en último lugar, una vieja conocida, la reforma eléctrica, la cual prevé que la Comisión Federal de Electricidad va a tener mayores opciones para poder crecer a nivel nacional, es decir, esta paraestatal tendrá preferencia en el despacho y se le dejará en segundo plano a las empresas internacionales que solamente vinieron a usurar cada centavo de los mexicanos. Todo esto ya sabemos que fue patrocinado por los gobiernos neoliberales, por los gobiernos entreguistas. Sin embargo, ciudadanos, esto significará purificar estas instituciones a nivel de raíz, es decir, sacar a toda esta corrupción que ya estuvo inquistada durante sexenios, empezando con el INE, además la Guardia Nacional, que anteriormente era la Policía Federal, y ya todos sabemos cómo terminó esa institución, que inclusive su director, Genaro García Luna, está actualmente en Estados Unidos en prisión. Y también hablamos de la Comisión Federal de Electricidad, la segunda paraestatal más importante de todo el país, que bien ha sido destruida, desmantelada por los neoliberales durante sexenios para darle preferencia a las empresas extranjeras. Sin embargo, vamos a comentar rápidamente uno por uno y veremos lo que dijo el presidente Andrés Manuel a detalle de estas nuevas reformas constitucionales. Comenzamos con la ya conocida reforma eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Como ya sabemos, se le tiene que sacar jugo totalmente a estas plantas de la Comisión Federal que están verdaderamente abandonadas. Sabemos que se les dio un total abandono a las termoeléctricas, que despachan la electricidad muchísimo más barata y con muchísimo más frecuencia que las plantas eólicas y de energía fotovoltaica de las empresas internacionales, inclusive de empresas nacionales que se aprovecharon por sexenios de los multimillonarios subsidios que les daba la Comisión Federal de Electricidad. Además, este plan plantea tener más del 55% del control de la producción de energía en nuestro país, es decir, 55% para la Comisión Federal y el otro 45% para las empresas privadas. Todo eso va a empezar a incrementar y con los años esta Comisión Federal va a estar totalmente fortalecida, relegando a estas empresas en segundo plano y dejando estos contratos leoninos a los que estaban acostumbrados totalmente fuera de la jugada. Además, lo más importante, esto vendrá a cimentar la verdadera soberanía energética de nuestro país, no depender de las tarifas eléctricas que se dicten en los Estados Unidos, ni de gasoductos ni de empresas internacionales. Tampoco estaremos dispuestos a las tarifas que nos impongan estas empresas internacionales, como lo ha sido Iberdrola desde el gobierno de Felipe Calderón. Esto era lo que aseveraba el presidente Andrés Manuel referente a este cambio constitucional. Quédense a lo largo de este video porque veremos más adelante qué pasará con el INE, si es que desaparecerá o seguirá como lo conocemos. Además, el cambio profundo que recibirá la Guardia Nacional adheriéndose a la Secretaría de Defensa Nacional. Esto era lo que decía el presidente Andrés Manuel en la conferencia matutina. Las reformas que vamos a promover básicamente son tres y en su momento tengo la obligación de presentarlas porque considero que son necesarias y son buenas para el pueblo y para la nación. Una, que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la Comisión Federal de Electricidad para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras se les daban subsidios a las empresas particulares. Pero vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a la Comisión Federal de Electricidad.
Y pues sí, ciudadanos, eso era lo que aseveraba primeramente el presidente Andrés Manuel referente a la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, otro peldaño importante, otra institución que debe de alguna manera cambiar o tener una metamorfosis es el Instituto Nacional Electoral, el cual ya sabemos que ha estado controlado por Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y entre comillas la cúpula del poder, los neoliberales y la oposición en nuestro país. Sabemos que esta institución como tal nos cuesta miles de millones de pesos anualmente y estas elecciones como tal han sido las más caras en todo el mundo a pesar de tener muchísimos problemas de organización. Sabemos que esta elección intermedia del pasado 6 de junio fue la penúltima que oficialmente organizará el INE, porque como tal se viene la consulta de juicio a expresidentes en agosto. Sin embargo, después de esa fecha corre el reloj de arena para el INE y para estos consejeros corruptos, porque como tal el presidente Andrés Manuel está proponiendo una reforma de ley constitucional para poder reformar, estructurar y volver a construir el INE desde los cimientos, creando una verdadera institución electoral compuesta meramente por ciudadanos y no propuesto por los partidos políticos, porque como tal sabemos que estos consejeros y el tribunal electoral son propuestos por los partidos políticos y ya sabemos que como tal hay muchos personajes que están estrechamente ligados a estos partidos, sobre todo de ultraderecha, de esta manera enquistándose e impregnando su ideología en esta institución que entre comillas debería de ser neutral y totalmente fuera de sesgos, que dicho sea de paso, en la última elección intermedia a los mexicanos nos costó más de 500 millones de pesos estos partidos políticos pequeños que actualmente ya perdieron su registro, es decir, como en el ejemplo de redes sociales progresistas que se les dio más de 150 millones de pesos, pero al día de hoy ya no existe y no ganaron absolutamente nada. Ciudadanos, el presidente Andrés Manuel está planteando darle mucho menos dinero a los partidos políticos para que hagan más con lo que tienen disponible, es decir, direccionar ese dinero a los que realmente lo necesitan, que son a los ciudadanos, a los mexicanos. Como tal, se va a reestructurar el INE e inclusive puede que ni siquiera ya se llame Instituto Nacional Electoral, puede que tenga otro nombre y puede que esté constituido por diferentes ciudadanos y no por políticos y por personajes aliados a la ultraderecha. Esa es una excelente noticia y de esta manera también se pretende eliminar o disminuir el número de diputados plurinominales en la Cámara de San Lázaro, de esta manera pasando de 500 legisladores a solamente 300 de representación directa, es decir, de los que son verdaderamente elegidos por los ciudadanos y no tener una sobrerepresentación en las cámaras. Esto es una excelente manera y de esta manera el presidente Andrés Manuel anunciaba esta reforma de ley electoral al Instituto Nacional Electoral. 2, una reforma electoral para que de verdad haya independencia en todo el proceso de las elecciones, que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado los que deberían de actuar como jueces en favor de los grupos de intereses creados. Entonces tenemos que buscar la forma de que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. Otra cosa, los costos. No es posible que se destinen 20,000 millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal. No está el país para eso. Son las elecciones más caras del mundo. A bajar de esos costos necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados? ¿Por qué no nada más se quedan los de mayoría? ¿Por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de Senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución, para que haya democracia plena
Y pues sí, ciudadanos, eso es lo importante en lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, al INE, como una institución verdaderamente parcial. Ahora nos pasamos al lado de la Guardia Nacional, porque como tal, el presidente Andrés Manuel lo que planea es pasar las operaciones o el control de esta Guardia Nacional al ejército de nuestro país, directamente a la Sedena, porque como tal lo que plantea es que se pueda descentralizar el poder o los mandos de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública directamente a la Secretaría de Defensa, de esta manera blindándose a futuros gobernantes que quieran mangonear esta institución al más mero estilo de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Además, el presidente plantea diluir esta institución con el ejército y mucho ojo aquí, ciudadanos, no se está creando una institución armada o militarizada y tampoco se está militarizando al país, porque como tal conocemos las intenciones del presidente de diluir a la Sedena, al Ejército Nacional y hacer una Guardia Nacional consolidada, es decir, que México entre comillas no cuente con ejército, sino con una guardia ciudadana que esté al servicio de los mexicanos y no sea un instrumento de represión, el cual han utilizado diferentes gobiernos. Esto es lo que plantea el presidente Andrés Manuel, un país pacífico, sin un ejército como tal, sin embargo teniendo instituciones policíacas ciudadanas que estén al servicio de los mexicanos, es decir, México un país pacifista ante el mundo e internamente. Ese es un tema muy extenso, muy polémico, del cual hablaremos en próximos videos. Sin embargo, esto solamente es para ir conociendo las intenciones a futuro del presidente Andrés Manuel referente a las instituciones de seguridad pública. Ciudadanos, estos son los tres peldaños, las tres propuestas que adelanta el presidente Andrés Manuel en caras a su segundo periodo de la cuarta transformación de su gobierno como presidente. De esta manera lo anunciaba de igual manera en la conferencia matutina. Esa es la segunda. Y la tercera, la Guardia Nacional. Que no quiero que suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder, bueno, al grado que está preso el que fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. Y además, esa policía no cumplió, no actuó con profesionalismo. Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en 6 años esté echada a perder. No, por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país. Pues sí, ciudadanos, eso es lo que aseveraba el presidente Andrés Manuel acerca de estas 3 reformas constitucionales que se vienen en un futuro en nuestro país, que por supuesto estarán dispuestas a los famosísimos amparos que ya tienen preparados los neoliberales y la oposición podrida en nuestro país, como lo realizaron con la reforma eléctrica y de hidrocarburos respectivamente. Sin embargo, ciudadanos, esto se viene combinado a la nueva reforma del Poder Judicial que estará implementada en la Suprema Corte de Justicia para arrancar de una vez por todas a todos estos jueces corruptos que estuvieron por años, por décadas y por sexenios protegiendo a los criminales de cuello blanco y a los criminales del crimen organizado a cambio de un poco de dinero y de poder. Sabemos que de igual manera se pretende la extensión de mandato del juez Saldívar por al menos 2 años para poder garantizar estas nuevas reformas a nivel constitucional y que no se les pongan amparo tras amparo estas nuevas reformas, estos nuevos cambios a la Carta Magna. Ciudadanos, esto se suma a la ley de hidrocarburos, a la nueva ley eléctrica, que están siendo atacadas, que están siendo bombardeadas por amparos por parte de la oposición. No esperemos una lluvia de flores por parte de estos neoliberales en cuanto se propongan y se aprueben en la Cámara de Diputados y Senadores respectivamente.
positivamente. Sabemos que va a haber un camino difícil, pero el presidente Andrés Manuel ya lo augura. Estos son los cimientos, estas son las bases de la Cuarta Transformación, porque se vienen cambios radicales a la Carta Magna y en todas las instituciones clave del gobierno mexicano para arrancar de tajo y de profundidad estas raíces de la corrupción en nuestro país. Así que sí, se vienen cambios verdaderamente buenos y positivos para el gobierno del presidente Andrés Manuel, que en menos de 3 años se estarán implementando, y paralelamente con los proyectos de infraestructura y sociales se dará pie verdaderamente a los cimientos de la Cuarta Transformación. Esta es una excelente noticia y esperemos que tenga todo el apoyo de los legisladores y por supuesto de todo el pueblo mexicano. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas increíbles propuestas, estos cambios a nivel constitucional que nos traerán los cimientos de la Cuarta Transformación y de un verdadero cambio a nivel nacional? ¿Ustedes creen que estos cambios sean buenos para todos los mexicanos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!